Buenas tardes con todos y bienvenidos a esta octava sesión. Gracias nuevamente por su participación en el curso. Y bueno, en esta tarde tenemos a un ponente invitado, es el doctor Marcos Espinola. Es un investigador RENACYT, ¿no? Jefe de investigación, también es jefe de investigación e innovación. Se desarrolla también como investigador, docente, pre-postgrado y también tiene cargo de editor en revista materno-perinatal. Entonces, les dejo con el ponente del día de hoy. Gracias, doctor, por su presencia. Dejaré de compartir pantalla. Gracias, Augusto, y gracias al Instituto Nacional del Niño por la invitación también. Agradezco la oportunidad de conversar con ustedes en esta tarde, poder compartir algunos aspectos, en este caso de prueba diagnóstica, y poder ir interactuando con ustedes, conociendo de repente algunas dudas y poder ir resolviéndolas también en el transcurso. ¿Me pueden comprobar si se nota la pantalla compartida? Sí, doctor. Bien, gracias. Bien. Una vez más agradecer la invitación al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja por este curso que está desarrollando y esta oportunidad de compartir con ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar el análisis en pruebas diagnósticas, ¿no? ¿De qué manera nosotros abordamos, pues desde el enfoque de vista estadístico e epidemiológico, este tema de pruebas diagnósticas? Hay que conocer en primer lugar que las pruebas diagnósticas van a variar la interpretación según sea el escenario para el cual se esté utilizando, el contexto en el cual queramos usar nosotros una prueba diagnóstica, el motivo por el cual también deseemos aplicarlo, puede ser muy variado. La prueba diagnóstica de por sí ya viene a nuestra mente la idea de querer detectar, confirmar, descartar alguna condición de salud. No siempre se trata de la enfermedad, puede ser utilizada para diferentes contextos. Pero ya nos va sonando la idea de que queremos detectar, confirmar o descartar, ¿cierto? Alguna condición. Entonces, la prueba diagnóstica va a variar. Ya hay pruebas diagnósticas meramente clínicas. Un ejemplo muy sencillo puede ser la temperatura corporal. Cuando afirmamos o descartamos que tenemos fiebre, por ejemplo, nos basamos en un parámetro clínico eh, para descartar o confirmar la fiebre, por ejemplo, algo tan básico. Entonces, van a haber pruebas diagnósticas que se van a elaborar en base a clínica. Puede ser un solo síntoma o signo la que puede estar actuando o mediando como una prueba diagnóstica, pero también puede ser un conjunto de signos, más datos de laboratorio, más imágenes que pueden estar también formando parte de una prueba diagnóstica. Un parámetro de laboratorio en una corte, por ejemplo, la bilirrubina, cuando damos un punto de corte de bilirrubina para decir si hay o no hay bilirrubinemia, queremos nosotros detectar, queremos descartar esta condición. O cuando queremos detectar mediante una ecografía genética el síndrome de Down en los primeros trimestres del embarazo. Nos valemos de una imagen para poder descartar esta patología en gestantes de riesgo. O cuando queremos de repente evaluar si es que hay una depresión postparto y nos valemos de una escala. Y la escala va a tener ciertos puntos de corte también para poder descartar una depresión postparto. O en todo caso, cuando estamos usando una serie de parámetros clínicos de laboratorio o ecográficos, por ejemplo, una prueba compuesta de prueba diagnóstica para detectar síndrome de Down. No solamente la ecografía genética de la nariz, el grosor de la nuca, o incluso la cámara gástrica, ciertos parámetros ecográficos más algunos de laboratorio que permitan también identificar síndrome de Down. Entonces, en nuestro quehacer diarios, como médicos, continuamente estamos nosotros usando
estos instrumentos. Todo lo que se comentó hace un momento, dependiendo de la institución, el lugar, pero son pruebas que son muy, muy familiares a nosotros, ¿no? Las venimos usando, las venimos interpretando también en el día a día del quehacer médico. Entonces, la idea es tener claro eh, cómo interpretar un punto de corte de esta prueba, cuál es la finalidad de usar esta prueba, ya sea para descartar, ya sea para confirmar. Si es que su uso es un uso de prueba seriada, de repente primero uso una prueba, me salió positiva, uso una siguiente, me vuelve a salir positiva. Entonces, hay pruebas diagnósticas que el motivo por el cual usamos va a depender mucho del contexto del estudio. Screening o una prueba para confirmar el diagnóstico o de screening, ¿no? Son ciertas situaciones que van a variar entonces. Ese enfoque epidemiológico lo va a conocer tanto el médico asistencial como el investigador. Aparte de ello, hay una estadística de por medio. Una estadística que también tenemos que nosotros aprender a interpretar ciertos parámetros de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, likelihood ratios, curva ROC. O sea, hay ciertos indicadores estadísticos que, independientemente del escenario, se van a tener que ejecutar, ya sea con R, ya sea con Stata o algún software estadístico, pero son indicadores, ciertos indicadores estadísticos que vamos a usar también. En esta clase de hoy vamos a conocer estos indicadores estadísticos, su uso. Ahora, el contexto para el cual lo estamos usando va a variar dependiendo del enfoque epidemiológico, el enfoque clínico, por el cual lo vayamos a usar. Pero de fondo, la estadística, lo que va a votar, van a ser esos resultados con estos indicadores. Ya depende del médico o de repente del enfoque epidemiológico que se quiera abordar para su interpretación. Algunas consideraciones, entonces, antes de revisar estos indicadores, tenemos que, independientemente de la prueba, la naturaleza de este análisis es poder diferenciar. ¿Cuándo diferenciamos de un caso positivo de uno negativo? Ese es el meollo del asunto. Saber diferenciar lo más cercano a la realidad, un caso positivo y un caso negativo. Y para poder comparar pruebas, porque puedo tener frente a mí un arsenal de pruebas, o frente en lo que más reciente fue la pandemia por COVID, diferentes pruebas que me van a permitir descartar o no la infección por COVID, por ejemplo, uno tiene que comparar estas pruebas y lo hace en función a ciertos indicadores, como la certeza diagnóstica, como la sensibilidad, especificidad, valores predictivos, razones de biosimilitud. Entonces, hay ciertos elementos que nos ayudan a comparar las pruebas entre sí. Entonces, para poder construir eso es para comparar pruebas, ¿de acuerdo? Cuando yo quiero comparar una prueba A con una prueba B, ¿cuál es más buena? Va a depender del motivo que lo quiero usar y va a depender de estos indicadores. Entonces, dos motivos. ¿Para qué lo quiero usar? Y segundo, el valor que tengo con estos indicadores. ¿De acuerdo? Ahora, el gold estándar y es ya para construir la prueba. Si no tengo, si todavía no hay una prueba o quiero proponer una prueba, algún signo, alguna imagen, algún dato de laboratorio, quiero proponerlo como una prueba alterna a la prueba de mayor rigor que exista, pero quiero proponer una prueba alterna por razones de repente económicos o incluso de prácticos, más factible, más rápido su uso, más rápido de procesar, pero quiero proponer una alternativa, mientras que la prueba que usamos la más certera, pues puede tomar más tiempo, es de repente más cara, por N razones. Nosotros construimos una prueba diagnóstica, entonces, la que proponemos versus el gold standard, que es ya lo científicamente aceptado como que al momento puede ser la más certera, ¿no? Al momento. Sin embargo, el estándar de oro, es decir, el gold standard, puede cambiar
según el avance de la ciencia. Hoy por hoy tendremos algún parámetro, alguna prueba, según sea el tema de interés de cada uno, puede tener alguna prueba como gol estándar, como la prueba más certera para detectar ciertas patologías o ciertas complicaciones. Por el momento eso es lo más certero. Pero también el gol estándar puede cambiar, ¿no? Con el transcurso de la tecnología. Entonces, usamos gol estándar para construir pruebas. Necesitamos construir una prueba, nos vamos con el gol estándar. Y si queremos comparar pruebas, hay que preguntarnos para qué lo queremos usar y luego ver los valores que tiene esas dos diferentes pruebas, ¿no? Entonces, estos indicadores que vamos a estar revisando posteriormente con la ayuda del Stata, vamos a poder, y las bases que deben estar en el archivo, el licenciado Augusto les ha pasado un archivo, hay un archivo en una carpeta donde van a encontrar las bases de datos, las 3 bases de datos, y también el do file, ¿no? Para poder procesar estos análisis. Los códigos que van a ingresar al Stata para que les aparezcan estos datos, lo tienen también en un archivo ya, en un do file. Pero antes de pasar a la parte ya de Stata, vamos primero identificando estos indicadores. Uno de ellos es sensibilidad versus especificidad. ¿Cuándo me importa que mi prueba diagnóstica sea altamente sensible o cuándo me importa que mi prueba diagnóstica sea altamente específica? Idealmente me gustaría que ambas sean la más alto posible, pero parte de la matemática que se usa para poder construir estos indicadores no siempre se suele tener ambos altos y se elige un balance a favor de una sensibilidad o una especificidad según sea el contexto para el que lo queremos usar. Habrá contextos en donde me interese de repente descartar una patología, que no es lo mismo que confirmar la patología. En un primer tamizaje, de repente, en un primer screening, de repente, poblacional o de repente un screening ya seleccionado, me interesa en un primer momento descartar. Y luego con los que me quedan, con los que ya que están quedando, me gustaría confirmar. Hay diferentes momentos entonces para usar una prueba diagnóstica. Si mi interés es entonces descartar primero una entidad, una condición clínica, pues tengo que elegir una prueba diagnóstica que sea altamente sensible, mientras que las pruebas diagnósticas que tengan una mayor sensibilidad nos van a ayudar a descartar las condiciones clínicas para las que fueron creadas. Sin embargo, si mi interés es confirmar el diagnóstico, ya tengo un paciente o una población que tiene la condición de riesgo, ¿no? Tengo una población con una condición de riesgo, entonces ya no me interesa descartarla, sino me interesa ya confirmarla, la patología o la condición clínica. Por lo tanto, elijo una prueba que tenga mayor valor de especificidad. Entonces, son momentos distintos en los que usamos una prueba diagnóstica. Ahora, ¿qué significa sensibilidad o especificidad? En base a la matemática que se usa para estos indicadores, pues tenemos que son probabilidades. Es decir, una probabilidad, para empezar, sabemos que va de 0 a 1. Es una probabilidad. Va de 0 a 1. Más cercana a 1, mejor indicador. Más cerca a 0, no es preferible cambiar de prueba. La sensibilidad, entonces. Probabilidad que una persona enferma en la población evaluada sea identificada como enferma por el test diagnóstico. Esto muchas veces suele incluso parecer cierto trabalenguas cuando comparamos sensibilidad, especificidad, la condición. Seguramente ya en otros momentos que han tenido oportunidad de ver este tema, un poco que entender sobre el papel ya, probabilidad de que una persona enferma, que es el caso en la población evaluada, sea identificada como una enferma por el test diagnóstico, es básicamente, ahora voy a ver si me da la opción del lápiz acá para poder... no, me parece que no, no. A ver, con el puntero en todo caso voy señalando para poder ubicarnos en este texto de sensibilidad. Cuando nosotros queremos estimar la sensibilidad,
Nos vamos a nuestra tabla de 4x4 para hacerlo para aspectos prácticos. A ver, vamos poniendo la tabla de 4, perdón, de 2x2 para ver un contexto práctico. Tenemos acá en las columnas, en primer lugar, la condición real. Es decir, acá está el goal stand. El que me está diciendo, ¿sabes qué? Esto es un caso. Y esto es un no caso, ¿no? El goal stand, la condición real, ¿no? Toda esta columna me representa a los que van a tener esta condición de interés, el caso. Y toda esta columna, que es el no caso, los que no tienen esa condición de interés. Y en las filas voy a tener mi prueba que estoy proponiendo, ¿no? Mi prueba alternativa, mi prueba diagnóstica que estoy proponiendo, la cual también va a ser en algunas condiciones negativa y en otras positivas. Entonces, la sensibilidad es tener como numerador este verdadero positivo, o sea, las personas que coincidan con un valor de prueba diagnóstica positiva que yo propongo, y a la vez el gol estándar me dice que efectivamente es positivo, tendría esta celda, ¿no? Que dice verdadero positivo. Por otro lado, también habrán condiciones en donde la condición real sea que sí tiene esa condición de interés, pero mi prueba lo detecta como negativo, no da con lo real. También vamos a encontrar la situación. Y eso le llamamos un falso negativo. Y será un dígito que colocaremos en esta celda de falso negativo. El asunto es que toda esta columna me indica que es la condición real de interés. Por lo tanto, la sensibilidad se estima usando esta columna nada más, esta columna vertical, ¿no? La columna que acá observamos, que es verdadero positivo sobre la sumatoria de estas dos celdas, el falso negativo con el verdadero positivo. Estimamos la sensibilidad. Mientras que la especificidad es la probabilidad de una persona sin la enfermedad, es decir, para detectar un no caso, sea correctamente identificada como no enferma por el test diagnóstico. Es decir, necesitamos en esta otra columna del no caso, necesitamos estimar la especificidad. Para ello, en el numerador colocaremos cuando la condición real me diga que no tiene esa condición de interés y mi prueba también de negativo. Mi prueba sale de negativo y efectivamente no tiene esa condición real. Ahora, para estimar la especificidad sería el verdadero negativo entre la sumatoria de estas dos celdas de la columna no caso. Entonces, dicho de forma resumida, cada vez que tengan una tabla de 2x2, pues sensibilidad será estimada con la columna de caso y la especificidad con la columna de no caso. Se estima a través de las columnas entonces, cuando tengan su tabla de 2x2, donde el gol estándar sea en las columnas esté representado. Mientras que los valores predictivos se va a estimar en filas. Cuando tengamos la condición, el gol estándar, que identifique el caso o no caso, y mi prueba que estoy proponiendo, como negativo o positivo, para estimar estos indicadores, se sacan a nivel de filas, ¿no? A diferencia de la sensibilidad y la especificidad que fueron columnas, entonces. Acá lo vamos a estimar en filas. Y algo que se debe conocer acá es que el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo son dos indicadores que van a variar de la población, según la prevalencia de la población. ¿Qué tan prevalente es el COVID en Perú? ¿Qué tan prevalente es el COVID en niños? ¿O qué tan prevalente es el COVID en gestantes? ¿O qué tan prevalente es el COVID en adultos mayores? Usar una prueba de detección, hablar de valores predictivos, a ver si es que con mi prueba le voy a poder efectivamente a identificar, va a depender de la prevalencia en esa población específica de la enfermedad o de la condición de interés. ¿Qué tan prevalente es esa condición? Esa prevalencia me va a modificar los valores predictivos positivos y negativos. La prevalencia. Mientras que en la sensibilidad y en la especificidad eso no se vería afectado, pero sí en los valores predictivos. Entonces, la parte analítica la vamos a hacer con Stata, sin embargo, que ya nos vaya familiarizando estos aspectos de sensibilidad y especificidad, valores predictivos positivos, valor predictivo negativo.
Entonces, si la prevalencia me modifica este valor predictivo, mi prueba diagnóstica que voy a usar también va a depender, entonces, principalmente si la sensibilidad es alta o la especificidad es alta, ¿qué es lo que esperaría encontrar como predicción? Muchas veces el interés de una prueba no es tanto en cuál es la sensibilidad o la especificidad, sino qué tan útil me resulta la prueba. Cuando hablamos de utilidad de una prueba diagnóstica, la utilidad que tiene una prueba diagnóstica, nos enfocamos en indicadores como los valores predictivos, que van a depender de la prevalencia de esa población, y también el Likelihood Ratio, que es el otro indicador. El Likelihood Ratio, que puede ser positivo, puede ser negativo, es un indicador también que no se va a ver, no va a verse afectado por la prevalencia, a diferencia de los valores predictivos. Los valores predictivos positivos, valor predictivo negativo para una enfermedad se modifica por la prevalencia de esa enfermedad en la población. Mientras que el likelihood ratio positivo, el likelihood ratio negativo, no se modifica por la prevalencia. Entonces, si queremos comparar pruebas, de repente pruebas diagnósticas, y vemos que esta prueba fue aplicada en Colombia, esta otra prueba fue aplicada en Perú, y si quiero compararlas, pues mejor uso este indicador, High Likelihood Ratio, para ver qué tan similares o diferentes son estas pruebas. ¿De acuerdo? Otra cosa más que podemos sacar de acá. Va a depender mucho del diseño metodológico. Si vamos a elaborar una prueba diagnóstica, vamos a construir una prueba diagnóstica, ¿cómo la fabricamos? ¿La hacemos con un diseño transversal? ¿La hacemos bajo un diseño de caso de control? ¿La hacemos bajo un diseño de corte? ¿Hacemos un muestreo secuencial? ¿Hacemos un muestreo aleatorio? ¿Cómo construimos la prueba? ¿Cómo la diseñamos? ¿Cómo hacemos los criterios de elegibilidad y de enrolamiento y para poder muestrear y construir una prueba diagnóstica? Puede ser muy variada estos detalles que acabo de comentarles, pero el cómo se decida va a afectar sobre la construcción de estos indicadores. La forma ideal de hacerlo en todo caso, la forma ideal, los demás van a haber estudios, van a haber publicaciones científicas que han utilizado uno u otro y van a tener ciertas ventajas según sea el diseño de origen. Pero lo ideal es hacer una prueba diagnóstica en un diseño transversal con un muestreo secuencial. Idealmente. Muchas veces no es posible porque la patología es poco frecuente, entonces me va a estimar esto mayor tiempo. Cuando estamos construyendo una prueba diagnóstica, uno de los primeros parámetros que analizamos es la curva ROC. La curva ROC la vamos construyendo en función a comparar el gol estándar versus nuestra prueba que estamos proponiendo actualmente. Entonces, esta curva ROC, como pueden ver, nos va a evaluar tanto la tasa de sensibilidad versus los falsos positivos, las tasas de falsos positivos. Es decir, uno menos la especificidad. Nos va a comparar entonces la sensibilidad versus el complemento de la especificidad. Una curva ROC para una prueba que estemos construyendo será más óptima, es decir, su rendimiento como prueba será más óptimo mientras más cercano esté gráficamente de este margen superior izquierdo. Y numéricamente va a tener un valor también entre 0 a 1. Mientras más cerca de la unidad, también va a ser una prueba que tenga mejor performance para el diagnóstico o la detección de esa condición de interés. Entonces, ¿qué significa que cuantifica el performance diagnóstico? Eso significa, a ver, una prueba va a detectar tanto la patología cuando verdaderamente tenga esa condición,
pero también va a detectar a los que no tengan esa patología cuando realmente no tengan esa condición de interés, ¿verdad? O sea, nos va a detectar ambas situaciones. El asunto es eh, qué tan alto nos detecta cuando sí detectar a un enfermo o versus un sano. Qué tanto nos acierta en ambos sentidos, tanto para confirmar la enfermedad, tanto para identificar la condición, como también para identificar cuando no tenga la condición de verdad, ¿no? ¿Qué tanto nos identifica? La sumatoria de esas dos condiciones, hablamos de performance diagnóstica. Entonces, en la curva ROC es un análisis que va a permitir valorar la capacidad de un test diagnóstico. Un test diagnóstico nuevo. Estamos construyendo acá un test y uno de los primeros indicadores es tener una curva ROC frente a al gol estándar que pueda existir para ese momento. Entonces necesitamos de un gol estándar para construir la prueba ROC. Esta curva ROC, entonces estamos nosotros construyéndola como parte de querer proponer una nueva prueba de detección o de descarte. Queremos proponer una nueva prueba, comparamos con el gol estándar y elaboramos nuestra curva ROC como primer indicador. Si va surgiendo alguna consulta, tal vez en estos ítems, se puede ir comentando, se puede ir activando el audio, tal vez, o las preguntas tal vez estén dejadas al final, pero en ambos momentos pueden de repente encender el audio y poder ir comentando. En esta presentación estamos viendo una base de datos corta para lo que es en el Stata, cómo veríamos y cómo analizaríamos la curva ROC. Primero vamos empezando con la curva ROC, una prueba diagnóstica. Bien. Entonces, cuando nosotros eh, tenemos que comparar unas pruebas diagnósticas, en este caso tenemos una base de datos, como pueden bueno, ya han llevado previamente en este curso que están desarrollando, usando Stata o R probablemente también. Acá comentarles que la base de datos en Stata, la visualización que vamos a tener de la base es, en este caso, la columna que va a identificar a cada una de las personas que nosotros podamos de repente estar haciendo partícipe de este estudio, ¿no? Paciente 1, paciente 2, paciente 3, paciente 4, paciente 5 y así sucesivamente, ¿no? A este paciente 1 le hemos aplicado el gol estándar, salió confirmado, por ejemplo, le hemos aplicado una prueba, el test B, y salió negativo, por ejemplo, ¿no? Al paciente 2 le apliqué el gol estándar y salió confirmado, le aplico el test B y me salió positivo, ¿no? Y así puede ir siendo muy variable, ¿verdad? Voy aplicando a cada paciente, voy aplicando el gol estándar y voy aplicando mi prueba de interés, mi test B. Entonces, como pueden observar acá, puede ser muy variable las condiciones. Entonces, acá vamos a comparar un test bivariado versus un gol estándar. Vamos a comparar un test bivariado versus un gol estándar. Bivariado es porque el test B tiene la opción de salir positivo o salir negativo. Ambas condiciones, positivo o negativo. Y esa es la forma como deberíamos estar diseñando la base de datos. Hasta aquí alguna consulta.
Bien, cuando nosotros teniendo ya esa base de datos previa, vamos a comparar ahora sí nuestros indicadores. Vamos a realizar estos indicadores de la curva ROC, por ejemplo. ¿Qué comandos vamos a utilizar para poder estimar la curva ROC? Bueno, este es el comando genérico que es ROCTAB. Luego de ROCTAB, colocar el goal estándar que vayamos a utilizar, el test y colocar la gráfica. Podemos tener más detalles de los indicadores con este comando, que es el Summarize Detail Table Binomial. Y nos va a dar tanto la sensibilidad, la especificidad, la clasificación correcta, que es la certeza diagnóstica, el likelihood ratio positivo y el likelihood ratio negativo. Con este comando, entonces. Ahora, ¿qué punto de corte vamos a utilizar? En este caso es bivariada. Pero en general se utiliza un punto de corte donde el likelihood ratio positivo sea lo mayor posible y el likelihood ratio negativo sea el más bajo posible. Tengan en cuenta estos dos indicadores para poder seleccionar su punto de corte. En este caso, como es una prueba bivariada, solamente tenemos estas tres opciones. Posteriormente estaré dando otra situación donde el desenlace sea numérico y ahí vamos a tener mayores puntos de cortes. Voy a pasar a la parte de Stata para poder realizar estos comandos. Y poder ir convertándoles un poco de cómo se va ejecutando en todo caso y cómo podemos ir obteniendo. Esta es la salida que nos va a arrojar el Stata. Vamos pasando a ver a la base de datos. Entonces, la primera parte de evaluar va a ser un test bivariado. Ya saben, el resultado va a ser, por ejemplo, o enfermo o sano, es decir, o tiene la condición de interés o no la tiene. Un test bivariado. Y la otra opción es el gol estándar que ustedes estarían teniendo para esa condición. Entonces, a ver, no sé si todos tendrán abierto ya su do file de pruebas diagnósticas. Para poder ir realizando la parte ya analítica de estas pruebas. Van a encontrar dentro del archivo este do file y vamos a empezar primero con esta base de datos. Esta primera base de datos, el DTA de prueba binaria. La idea es poder comparar un gol estándar con nuestra prueba de interés, propuesta que tenemos, ¿no? Abramos entonces a ver esta base primero, la base 1 de prueba binaria. A ver, ahí le voy a dar unos minutos. Yo lo tengo aperturado ya en el Stata acá. Así se debe visualizar la parte de del primer DTA para pruebas binarias. Van revisando de que en el margen, en la columna derecha de variables, van a encontrar el ID del paciente, van a encontrar el gol estándar y el test que se está proponiendo, ¿no? Entonces vamos empezando con esta data primero. A ver, algo breve nada más. Sé que ya a estas alturas de repente ya están manejando un poco los componentes del Stata. Como verán, este programa de Stata
líneas generales, van a tener esta ventana superior, margen superior, que es donde les va a dar la salida de resultados. Y la parte de comandos, en esta ventana inferior que dice comando, vamos a ir ingresando entonces los códigos que queremos procesar para obtener dichas comparaciones o estimadores, ¿no? La ventana inferior para comandos y la ventana superior nos vamos a estar observando los resultados que nos va a ir dando estos comandos que vamos a ingresar en la ventana inferior. En la columna derecha vamos a observar las variables que tiene nuestra base de datos. Es una base de datos que no es real, ¿no? No es real, esto, donde vamos a tener el ID del paciente, vamos a tener la prueba de oro, ¿no? El gol estándar y el test que estamos probando, el test nuevo. Esta misma columna derecha, en la parte inferior, vamos a tener las propiedades de estas variables, ¿no? La propiedad de esta variable. Entonces, estos a grandes rasgos nada más. Y en la columna izquierda nos va a estar saliendo el historial de los códigos que vamos a ir ingresando nosotros, ¿no? Todo el historial de códigos de comandos que vamos a ir ingresando para este procesamiento de datos. Entonces, primero tener claro nuestro software de Stata. Ya lo tenemos claro acá. ¿Dónde voy a ingresar los comandos? En la parte inferior. Entonces, tengo mi base de datos, que es la que yo les estoy mostrando acá. Esta es la base de datos que les estaba mostrando en las diapositivas. Tenemos aquí el ID del paciente, ¿no? Tantos pacientes que han sido enrolados. El gol estándar, ¿qué me salió con el gol estándar? Confirmado o de repente negativo, por acá seguro más adelante. Y el test, ¿no? El test que estoy proponiendo, mi test A, positivo o negativo. Este es mi base de datos que está ingresada en Stata. Y bien, y esta es mi consola para poner los comandos. Entonces, acá tienen el do file, que es de prueba diagnóstica, en donde en la primera vamos a comparar nosotros la prueba diagnóstica versus el gol estándar. Vamos a utilizar el método exacto. Ahora, lo bueno de Stata es que tiene diferentes diferentes comandos para poder llegar al resultado. Hay diferentes métodos, el binario, el exacto, el de Poisson. Hay diferentes métodos según sea la distribución. El más preferido es el que se les está alcanzando en este do file, que es el método exacto. En este caso, para poder estimar la curva ROC, tendríamos que ingresar estos comandos. ROCTAB es el comando. Lo estoy, no sé si espero que se pueda visualizar el tamaño de la letra esté bien. Es el comando ROCTAB. Si deseo la gráfica, solamente tendría que presentar el siguiente comando acá, ¿no? ROCTAB o golestan el test A y pedir la gráfica que me arroje el programa. Y dependiendo de cómo han sido los valores ingresados, pues me saldrá una gráfica como esta curva, ¿no? Es una prueba binaria, no se ve mayores puntos de cortes. La idea es que sale en el margen superior izquierdo, eso connota una buena prueba. Eso es a grandes rasgos para ver solamente la parte de curva ROC, el performance que tiene la prueba. Luego vamos a visualizar los demás indicadores, sensibilidad, la especificidad, valores predictivos, el likelihood ratio y también tanto positivo como negativo. Entonces vamos construyendo el comando que es el mismo, como observan acá, ROCTAB. Primero se ingresa la prueba gol estándar. Es lo primero que van a ingresar. Ingresan el comando ROCTAB y valores de la prueba diagnóstica del gol estándar. Luego ingresan el test que ustedes están construyendo, el que estarían construyendo. Le he puesto test A, coma, luego de la coma ya van los detalles. Las condicionales irían en este primer lado izquierdo. Acá van todos los condicionales. Y después de una coma, cuando observen una coma en los comandos de Stata,
el de la coma hacia la derecha, ya vienen los detalles que le están pidiendo al comando que les arroja. Acá estoy pidiendo yo que me dé todos los detalles respecto a la tabla binomial para prueba diagnóstica. Por eso es que lo que me está arrojando acá, a ver, lo voy bajando esto para que se visualice completo. Ya. Lo que le estoy pidiendo al Stata es que me dé la tabla. Que me dé la tabla para poder comentar acá también un poco eh, de cómo se arma la tabla de 2x2, de cómo se arma la sensibilidad, la especificidad. La clasificación correcta se conoce como certeza diagnóstica. ¿De acuerdo? Certeza diagnóstica. Y el IQ-Hull ratio positivo o el IQ-Hull ratio negativo eh, es de preferencia poder tener estos valores para poder decir mi punto de corte la voy a tomar a este nivel. Cuando tenga el mayor nivel, mayor valor del IQ-Hull ratio y cuando tenga el menor valor del IQ-Hull ratio negativo. Ahí podría considerar tomar ese punto de corte. Entonces, con este comando lo que van a obtener también es el área bajo la curva. El área bajo la curva, en este caso, nos sale 0.99. Va a variar, entre, como les menciono, de 0 a 1. Y el intervalo de confianza. Ahora, ¿cómo se interpreta esto de acá? El área bajo la curva, lo ideal es que sea para poder decir que nuestra prueba diagnóstica que estamos proponiendo puede ser útil a partir de no hay un punto de corte exacto, pero se estima un 80% en adelante. ¿Qué pasa un 75%? Tendría algún, digamos, no sería muy recomendada, 75%. 80% ya ofrece en mayor performance la prueba diagnóstica, pero hay que tener el cuidado de que su intervalo de confianza, el intervalo de confianza de esta curva ROC que acá observamos, no contemple el valor de 0.5, que no contemple el 0.5 dentro de este intervalo de confianza. Porque si es que por alguna razón acá nos puede salir de repente 85, 90% como curva ROC, pero el intervalo de confianza va desde 0.4 hasta 0.99, por ejemplo, eh, bueno, consideramos de que no hay evidencia significativa que soporte dicha prueba diagnóstica que estaríamos elaborando todavía. ¿Por qué? Porque un 0.5 es un 50%. Es como lanzar una moneda al aire. Entonces, qué tan certera es tu prueba? Decir un 50%, un 0.5, es decir, es prácticamente no me ayuda, no me es muy útil. Tengo tantas probabilidades de acertar como de no acertar. No me es muy útil la prueba diagnóstica. Con esa curva ROC que incluye al 50% o dicho de otra manera, al 0.5. Eso es lo que tenemos que tener cuidado siempre en nuestro intervalo de confianza de esta curva ROC. Aparte de los valores de la especificidad, sensibilidad y la IQ-Hull ratio. También observar este intervalo de confianza. Entonces, la otra opción es el escenario donde se utiliza la prevalencia calculada del estudio. Es decir, por ejemplo, vamos a colocar nosotros la prevalencia estudiada del estudio. Vamos nosotros a colocar ahora de repente nos interesa saber los valores valores predictivos positivos, valores predictivos negativos. Estos valores predictivos positivos y negativos no lo hemos observado con este comando, con el ROCTAP y el Summarize Detail. No lo hemos observado. Solamente sensibilidad, especificidad, los likelihood rates positivos, negativos y la curva roja. Ya. ¿Qué pasa si queremos nosotros analizar la utilidad frente a un valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo? Ya. Para eso utilizamos este comando. El diag es el comando. Se dan cuenta que primero colocamos el gold estándar y luego colocamos los valores de la prueba que estamos proponiendo, el test.
en este caso el TESA. Nuevamente pido que me dé la tabla de 2×2 y acá tengo en esta tabla mis diferentes indicadores. Acá está ya de forma más completa, tanto la sensibilidad, especificidad, el área bajo la curva que se obtuvo con el otro comando y su intervalo de confianza. También tenemos los valores del likelihood ratio positivo, los valores del likelihood ratio negativo, el odds ratio, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Obsérvese acá este valor, 10%. Yo no especifiqué en el comando a qué prevalencia la deseo. Simplemente estoy usando la prevalencia propia del estudio. Estoy utilizando la prevalencia del estudio, que en este caso la prevalencia del estudio pues va a variar la prevalencia del estudio frente a un escenario de un 10%. ¿Qué pasa si es que es del 9.7? ¿Qué pasa si es un 10.3%? Estos valores de valores predictivos positivos y negativos van a cambiar entonces según la prevalencia principal. Y el likelihood ratio y el likelihood ratio positivo y negativo es la práctica, digamos, más habitual que tenemos para poder comparar test diagnósticos, para poder comparar qué tan útil es mi prueba. Si bien es cierto, van a encontrar en los textos, en los artículos científicos, van a tener reportado principalmente cuando hablen de utilidad. Cuando hablen de certeza diagnóstica van a tener reportado sensibilidad, especificidad. Eh, Sin embargo, tengan presente estos valores de likelihood ratio para la construcción de sus tests, ya que estos parámetros difícilmente son cambiados por la prevalencia de la condición de interés de su población que puedan estar evaluando. El likelihood ratio. Ahora, pero ¿qué pasa si es que la prevalencia de mi estudio pues es de repente un 10%, de repente lo calculo, el comando me sale con intervalos de confianza del 95%, pero hay situaciones también en las que queremos un intervalo de confianza más estrecho, un intervalo de confianza de repente del 99%. Dependiendo de la situación también de interés, el poder acertar o no acertar en esa patología, en esa condición de interés, tal vez para condiciones más serias, para condiciones de mayor impacto, hablar de un intervalo de confianza del 95% no es suficiente. Entonces, Stata también nos ofrece acá para poder nosotros colocar el intervalo de confianza. Por defecto nos salió 95%, pero podemos especificar un level del 99%. Y acá los intervalos de confianza nos va a salir también para el 99%. Entonces, va a depender mucho una vez más, del escenario en el cual estemos usando la prueba diagnóstica. Si hablamos de repente de VIH en transmisión materno-infantil, de detección, de repente nos interesa intervalos de confianza más, eh, con mayor que el 95% incluso. Entonces va a depender mucho de ese escenario, ¿no? Ahora que la condición que estemos identificando pues no tiene mayor impacto, sea que nos equivoquemos negativamente o positivamente, pues sí utilizamos intervalos de confianza más amplios, intervalos de confianza al menos del 95%, que es lo aceptable, pero si hay situaciones de mayor para toma de decisiones, sobre todo que se requiere ser más preciso, utilizamos el 99%. Después los comandos siguen siendo los mismos. Ahora, ¿qué pasa si es que ya tengo mi prueba diagnóstica? De repente en la población en la cual yo he evaluado es una población que por el diseño por el diseño metodológico hice de repente 100 personas que tengan la condición de interés y 100 personas que no tengan la condición de interés, elegidos de forma a priori, de esa manera diseñado el estudio.
la prevalencia va a ser, por lo tanto, artificial, 50%, ¿verdad? Si elegimos 50-50, va a ser una prevalencia artificial de 50%. Pero no es la prevalencia real de la población. Entonces, para eso nosotros también podemos indicar con el mismo comando del DIAT, del DIAT, ¿no? Y colocar acá el gol estándar, colocar el test A, colocar también la prevalencia en el escenario hipotético que quisiéramos probarlo, ¿no? Lo haremos, la prueba estaremos construyendo de repente para un escenario digamos, de forma a priori diseñado que quede una prevalencia del 50%, al elegir 50 casos, 50 controles o 100 casos, 100 controles, estamos construyendo ya de forma artificial que nos salga una prevalencia del 50%, pero en el mundo real no sucede así. En el mundo real tal vez la prevalencia es del 1% o del 2% o del 10%. Entonces, también podemos nosotros estimar los valores predictivos ajustando por prevalencia. Hemos dicho que la prevalencia modifica los valores predictivos positivos y negativos. Entonces, también podemos nosotros, pues, estimar, a ver, ¿qué pasaría frente a una prevalencia del 1%? ¿Cómo obtendríamos los valores predictivos asumiendo una prevalencia del 1%? Y acá vamos a tener los valores predictivos frente a ese escenario del 1%, como nos indica acá la columna, 1%. Y si recordarán en los resultados anteriores, lo dejábamos por defecto nada más y nos salía un 10%. Cuando corríamos los comandos, sin especificar la prevalencia, nos salía ya por defecto la prevalencia del estudio. Pero si nosotros conocemos que en la población real la prevalencia según ciertos estudios es del 1% o el 5%, también podemos probar a ver qué tanto nos va a afectar eso los valores predictivos de nuestra prueba que estamos construyendo. Entonces especificamos la prevalencia, todo después de la coma, especificamos la prevalencia que nos interesa, y de esto, sobre todo, le tomamos interés a los valores predictivos, que sabemos qué es lo que varía con la prevalencia. Hasta acá alguna consulta de repente a través del chat o... A ver. Entonces, este valor de prevalencia ustedes lo pueden ir modificando. Entonces, ¿cómo se reportan los resultados para ya un artículo? Construimos la prueba diagnóstica, de repente aplicamos, eh, por razones metodológicas, se llegó a hacer de repente 200 casos con la condición de interés detectadas, otros 200 casos sin la condición de interés. Ya preveo que mis valores de predictivos positivos y negativos no van a ser los ideales, no van a ser útiles bajo ese diseño metodológico que estaría empleando. Entonces, en la parte de metodología voy a tener que especificar que el análisis mostrado va a ser una prevalencia del 10%, o va a ser una prevalencia del 15%, según sea la condición real ya de esta condición en la población, para poder reportar estos valores. Entonces, Eh, sobre todo esto es lo que les va a variar siempre. Y si es que ustedes, por ejemplo, hacen un diseño y dicen, ya, yo quiero 100 niños que tengan con alguna patología cardíaca identificado, ya 100 niños, y otros 100 niños que no tengan esa condición cardiológica. Y mi test, ¿no? Mi test que estoy proponiendo, X test. Están construyendo una prueba diagnóstica 50-50%. Y si ustedes llegan a reportar en el artículo, bueno, no hay problema con la sensibilidad y la especificidad que vayan a reportar. Eso no hay problema. El problema es cuando ya entren a discutir los valores predictivos. Lo pueden sí comentar, lo pueden sí colocar en el artículo, pero digamos, no sería de interés discutir tanto estos valores porque son valores que serían construidos artificialmente por una prevalencia del 50% propios del diseño metodológico. ¿Se entiende? En cambio, me sería más útil de repente acá colocarlo
diseñé una tabla en la que exprese correcto. Mi prevalencia fue del 50% por los aspectos metodológicos, mis valores son estos, pero acá a su derecha voy probando, ¿no? Y coloco diferentes columnas a diferentes valores de prevalencia, a un 10%, a un 15%, y veo cómo va variando la utilidad de este test, es decir, los valores predictivos positivos y negativos, ¿no? Cómo va variando conforme la prevalencia real de la condición en la población. Y discuto esos valores, dado que los otros valores van a ser valores artificiales a priori. ¿De acuerdo? Este detalle respecto a ello. Luego vamos a pasar a comparar pruebas diagnósticas. La primera parte ha sido construir una prueba versus un gold standard. Ahora vamos a comparar las pruebas diagnósticas independientes versus un gold standard. Vamos a ver cuál prueba elijo frente al gold standard, ¿no? Y para eso vamos a usar el DTA 3 de prueba binaria independiente. ¿De acuerdo? Entonces pasemos nuevamente a usar otra base de datos. Cuando abran esta otra base de datos van a encontrar estas variables, el ID, el goal stand, el test-tipo y el test resultado. Si le ponemos un edit para ver la base cómo está elaborada, ¿cómo introduzco los datos? A ver, si yo quiero hacer un análisis de prueba diagnóstica y en mi objetivo del estudio era comparar dos pruebas diagnósticas frente a un gol estándar, ¿cómo introduzco los datos? ¿Cómo elaboro mi base de datos? Pues tengo que tener presente estas características que están observando. Miren, una columna de ID, es decir, cada fila me representa un paciente, cada fila me representa un paciente, como pueden ver acá. Esta columna es del gol estándar, la prueba la más certera que hay hasta el momento, sea confirmado o negativa. Y en la otra columna lo que voy a ingresar es el nombre de la prueba. Miren, en la siguiente columna estoy ingresando test índice A, test índice B. Acá tengo dos pruebas, la A y la B. A este paciente 2, entonces apliqué un test índice B. A este paciente 1, apliqué un test índice A. Y así puedo ir variando para cada paciente. Por eso se llama, vamos a comparar dos pruebas que se han aplicado de forma independiente. A unos pacientes se les habrá aplicado la prueba A otros pacientes se les habrá aplicado la prueba B, y tenemos la otra columna que es el resultado, positivo o negativo de este grupo, de esta columna de prueba diagnóstica, ¿no? A ver, primero que se entienda de qué base partimos. Primero que se entienda ello. Tenemos una columna, repito, entonces, del que es el identificador del paciente. A todos los pacientes se les aplicó el gol estándar, a todos. Pero a unos pacientes tuvieron la prueba A, otros pacientes tuvieron la prueba B, otros pacientes, y bueno, A y B van alternando, ¿no? Unos A, otros prueba B. Y su resultado de la prueba, ¿no? Su respectivo resultado de la prueba. Es como si quisiera comparar la prueba de antígeno con la prueba serológica versus el PCR de repente para COVID, ¿no? Algunos pacientes tienen antígeno, otros pacientes tienen serológico, y pues me interesa ver, comparar esas dichas pruebas, ¿no? Entonces recuerden que esta es una comparación de pruebas diagnósticas independientes. Si yo hubiese aplicado al mismo paciente la prueba A y la prueba B, estaríamos hablando de pruebas diagnósticas, de ambas pruebas diagnósticas aplicadas al mismo paciente, pareadas por el paciente. Entonces, primero conozcamos la base de datos por eso. Entendiendo la naturaleza y el objetivo del estudio, que sería comparar pruebas independientes, recalco esto, pruebas independientes entre sí, versus el gol estándar, ahora sí pasemos a realizar los análisis.
Entonces, este comando, a ver, es un comando del código que me va a decir qué variables cuento, qué tipo de variables. Seguramente es un comando que ya vienen utilizando. Nosotros también vamos a aplicar el código para describir la base. Lo que acabo de hacer hace un momento, viendo la data, vamos a revisarlo a través de este comando, el código, y vamos a codificar algunas variables también para poder procesar, para poder realizar el análisis respectivo. Entonces vamos a revisar las naturalezas de las variables, vamos a recodificar esto. Ya. Tengo 89.000 resultados que dan negativo y 10.000 para los resultados que dan positivo. El resultado en general, ¿no? Recuerden que acá estamos observando pruebas, la prueba A y la prueba B. Primero vamos a recodificar la base de datos para poder realizar los análisis que a continuación nos interesa comparar, que es la sensibilidad. Primero vamos con la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué pasa si tenemos dos pruebas? Miren, tenemos dos pruebas. Vamos a comparar a ver sensibilidad y especificidad. Para eso utilizamos el comando y ya que recodificamos, indicamos qué queremos comparar. A ver, cuando la prueba tiene un resultado de 1, luego cuando vale 0. A ver, voy subiendo para comentarlo. Ya. Este comando, que ya lo hemos empleado antes para el primer escenario de construir una prueba diagnóstica, recuerdan que primero va la prueba, el gol estándar, luego va la prueba que están proponiendo. Sin embargo, que estamos comparando dos pruebas distintas, representados con esta etiqueta. Pero ahora queremos saber cuando nos sale que tiene la detección, el 1, tiene la detección, test tipo 1. Esto nos va a dar la sensibilidad. Para cuando el test tipo vale 1. A ver, vuelvo acá a esta base de datos, tal vez para ver si es que se entiende. Lo que le estoy pidiendo al Stata es que cuando el test valga 1, que sea positivo, por eso lo recodifiqué, acá está con letras y el Stata para poder hacer todos estos análisis vamos a requerir pasarlos a ceros y unos. Pero a ver, cuando vale 1, cuando el test vale 1, quiero que me compare estas pruebas. El positivo para el test A, el positivo eh, para el test B de repente, claro, para el test B, cuando vale 1, cuando el resultado vale 1, que me compare estas pruebas con respecto al gol estándar. Y la otra es que le pido que me compare igual las pruebas, pero cuando el resultado sea 0. Cuando el resultado sea 0. ¿Qué es la otra opción? Y para verlo ya de forma completa, los dos análisis previos que estamos haciendo, cuando nos sale un resultado de 1, cuando tiene un resultado negativo, que es el 0, que nos dé un tab, una descripción ahora sí, en función al gol estándar. Es decir, una sensibilidad en prueba A versus prueba B. Vamos a comparar ambas sensibilidades con esto. Para eso colocamos estos comandos. Y me está diciendo que la sensibilidad de la prueba A y la prueba B sí tienen diferencias significativas. A ver, voy agrandando esto. Con los anteriores comandos estábamos sacando la sensibilidad para el test A y la sensibilidad para el test B.
Ahora, luego que identificamos la sensibilidad de A y en B con ambas pruebas, la prueba de repente, por ejemplo, la antígena versus la prueba serológica para COVID, identificamos la sensibilidad de ambas pruebas y asumiendo que una sea 80 y el otro sea 85, esa diferencia que observamos es significativa, entonces empleamos este comando para comparar las pruebas con respecto al gol estándar, ¿no? Vamos a comparar las sensibilidades de ambas pruebas mediante esta prueba, mediante este comando entonces, que es muy útil cuando tenemos de esa manera pruebas diferentes, independientes entre sí, y queremos ver si las sensibilidades de ambas pruebas difieren o resultan ser similares. Aplicamos este comando, el CS-test, y observamos el p-valor. En este caso, el p-valor me salió menor al 0.05. Eso me indica que la sensibilidad de la A y la sensibilidad de la prueba B son diferentes, al menos estadísticamente distintos. Al menos estadísticamente sí son distintos. Eso es para la sensibilidad. De forma similar, se ve eso para la especificidad. Como ya corrí mediante, a ver, como ya corrí para la prueba A, cuando el resultado salió positivo, y también corrí para la prueba B, cuando el resultado salió negativo, este comando de TAP es para comparar sensibilidades, mientras que este comando de TAP que observamos acá es para comparar ya la especificidad. Obsérvese que el gol estándar ahora va a dar 1. ¿Se acuerdan cuando veíamos el cuadro? Regreso acá. Cuando veíamos este cuadro y decíamos que la sensibilidad trabaja con la columna de caso y la especificidad trabaja con la columna de no caso. La columna de caso vale 1 y la columna de no caso es la situación que vale 0, en función al gol estándar, que es la condición real. Cuando la condición real, que es el gol estándar, vale 1, es el caso, y cuando vale 0, en este caso al estata le estamos diciendo 0, va a ser el no caso. Entonces, es lo que le estamos pidiendo acá, que nos compare la sensibilidad entre A y B. Para eso, el gol estándar le estamos dando el valor de 1, todos los casos. Y ahora le estamos pidiendo que nos compare las especificidades. Y la especificidad trabaja el gol estándar cuando es el no caso, que le estamos dando el valor de 0. De manera similar, le hemos pedido al STAT entonces que nos compare la sensibilidad. Ahora le estoy pidiendo al STATA primero que me dé las especificidades de estas dos pruebas para luego ver su p-valor. Si la diferencia de las especificidades que estoy observando pues son distintas significativamente o no. Y en esta ocasión la especificidad me salió, la comparación de especificidad me salió mayor al 0.05. Por lo tanto, no habría diferencias significativas entre las sensibilidades de ambas pruebas diagnósticas. No habría diferencias significativas. Sí hay para la sensibilidad, pero no hay para la especificidad. El escenario, ¿para qué me interesa hacer screening o hacer confirmación? Especificidad principalmente si quisiera un motivo ya confirmatorio. Y sensibilidad si quisiera un motivo ya de descarte. Entonces, si me están diciendo que estas pruebas no difieren con respecto a la especificidad, al menos no se logra evidenciar diferencias con respecto a la especificidad, pues podría usar una o la otra con fines de confirmatorio. Pero si mi interés era evaluar descarte, screening, pues entonces, y encuentro que sí hay diferencias para la sensibilidad, pues elegiría entonces la prueba de mayor sensibilidad, ¿no? Porque sí hay diferencias con respecto a la sensibilidad, pero no hay diferencias con respecto a la especificidad, por lo que observo con estos análisis. Bien, hasta ahora estamos viendo valores, comparación de pruebas binarias, nada. Si tiene resultado positivo o un resultado negativo. Positivo o negativo.
resultados binarios nada más. Pero también hay pruebas diagnósticas cuyo desenlace, cuyo objetivo tal vez es un número, ¿no? Es llegar a un valor numérico. Entonces, para esto, utilizamos también una base de datos que está con esta etiqueta, que también lo deben tener en la carpeta, esta base de datos, esta tercera base de datos. Me confirman a ver si es que ya lo... Vamos a abrir esta tercera base de datos para valores numéricos ahora, ya no binarios, sino valores continuos, valores numéricos, para observar cómo comparamos pruebas diagnósticas cuando el resultado ya no es positivo o negativo, sino el resultado ya es un valor numérico de por sí. ¿Cómo comparamos estas pruebas diagnósticas ahora? Voy cerrando esto. Cuando abran esa base de datos, van a encontrar como variables estas etiquetas Y1, Y2 para diferentes valores y un escenario que acá se quiere evaluar que es el cáncer pancreático. Vamos a ver cómo está formada la base de datos mediante un edit. Entonces tenemos acá las dos pruebas de los valores. Acá tenemos las filas, también recordemos fila 1, paciente 1, paciente 2, paciente 3, paciente 4 y así sucesivamente. La columna D representa si el paciente tiene o no tiene cáncer, ¿no? Tiene o no tiene cierto tipo de cáncer. Y la columna I1 es un valor de laboratorio, digamos, un valor numérico de laboratorio. El I2 es otro valor numérico de laboratorio. De repente quiero probar acá cierto antígeno y acá quiero probar otro tipo de antígeno. El laboratorio me arroja un valor. Yo quiero decir cuál será mi punto de corte para decir mayor a este valor, ya considero que detecta esta patología, ¿no? De cáncer. Versus la otra prueba de laboratorio que también es numérica y de repente me sale otro punto de corte para detectar o descartar cáncer, ¿no? Pero también nos vemos muchas veces con ese escenario clínico, ¿no? Una prueba de laboratorio que es un número y nosotros tenemos que dar un valor, un punto de corte. En el caso típico como la diabetes y la glucosa, ¿no? La glucosa en ayunas con la diabetes. Para decir si es diabético o no, damos un punto de corte. Igual acá, para cáncer damos un punto de corte según sea estos antígenos. Entonces, espero se entienda esta base de datos, esta tercera base de datos. Tenemos la columna I1, valores numéricos de una prueba de laboratorio, otra prueba de laboratorio Y2 con sus valores numéricos y la condición real, ¿tiene o no tiene cáncer? Las otras bases de datos anteriores que estábamos revisando eran pruebas diagnósticas donde el valor era positivo o negativo. En cambio, esta situación nos da una prueba de laboratorio que no se trata de positivo o negativo, se trata de un valor de laboratorio que es un valor numérico. ¿De acuerdo? Sí, espero se entienda esas diferencias de bases a las que de repente van a poder toparse en adelante. Entonces, conociendo ya cuál es la naturaleza de mi base de datos, miren cómo cambia ya el comando. Ya no va a ser un rocktab, el comando ya varía para este tipo de desenlace. Primero vamos analizando la gráfica. La gráfica va a ser muy similar, pero miren la figura que ahora se va a obtener con este tipo de... Cuando el valor es numérico, ya me sale una gráfica con mayor número de puntos, ¿no? A ver, se observa la gráfica acá. Son dos pruebas de laboratorio de color azul. La I1 de color rojo, le puse I2. Pero obsérvese que ya se observa diferentes quiebras, ¿no? Diferentes puntos de quiebre. Esto porque son valores numéricos, lo que mis pruebas diagnósticas de laboratorio, ¿no? Son valores numéricos, entonces me arroja diferentes puntos de quiebre, de detección o de descarte. Así, a la vista, pues la curva azul,
que es la prueba Y1, es la que estaría seleccionando para llegar a un valor, a una detección cercana del cáncer en esa población, ¿no? Esta curva azul. ¿Por qué? Porque al menos visualmente observo que se acerca a la esquina, al margen superior izquierdo, con respecto a a la otra prueba de laboratorio, que es la Y2. Acá observo el área de la curva, ¿no? 86%. Acá observo el área de la curva de la otra prueba, Y2, 70%. Entonces me inclinaría por la otra prueba. Pero ahora sigamos analizándola todavía. Entonces, el comando para comparar curvas ROC, y esa curva ROC es de esa naturaleza porque los valores, repito, son numéricos, tenemos este comando. A diferencia de las pruebas bivariadas, diagnósticas bivariadas, que era positivo o negativo, teníamos que poner Diagit o teníamos que poner en todo caso también el ROCTAP. Este es otro comando que se utiliza para pruebas diagnósticas cuyo valor es numérico. Colocamos el gol estándar, la etiqueta gol estándar, en este caso le puse D, ¿no? Le puse el gol estándar también, la etiqueta de esa columna, y la prueba de laboratorio 1, la prueba de laboratorio 2, y le pedí la gráfica que me dé. Y ahora voy a querer los detalles de los indicadores, a ver, de esta prueba. Y para ello, le pido el detalle mediante, perdón, y para ello le voy a pedir el detalle mediante un zoom. A ver, un momento. Y2, Y1. Ah, era la S. Ya, copiemos el comando. Aquí era la D. Bien. Recordemos que primero va la prueba de gol estándar. En este caso se le está indicando mediante una D. Había puesto anteriormente una S, no había percatado. Y ahora sí, tenemos nuestra salida de la tabla. Entonces, este comando, que es para pruebas diagnósticas cuyo medición es numérica, tenemos el gol estándar, en este caso es la letra D que le había colocado, y el Y1 con el Y2, que son las otras dos pruebas de laboratorio. Y le estoy pidiendo el detalle, el área bajo la curva. Y me está comparando estas dos áreas bajo la curva, al 86%, cuyo intervalo de confianza observo en primer lugar que no incluye el 0.5. Eso es bueno. Y el otro área bajo la curva que tampoco incluye el 5%, el 0.5, lo cual es bueno. Y cuando comparo estas dos curvas, obtengo que sí se diferencian estadísticamente. El chi cuadrado, la prueba P, el p-valor, es menor al 0.05. Por eso entonces estaría diciendo que sí, estas dos curvas que he observado difieren estadísticamente, ¿no? Hay una diferencia estadística entre estas dos curvas a través de este estadístico entonces. Bien, ya probé que las curvas son distintas, al menos hay diferencias estadísticas. Ahora sigo evaluando los puntos de corte. Primero voy a empezar por la prueba Y1. La prueba de laboratorio Y1. Esta es la curva por separado que me arroja por defecto el programa. A ver, acá tengo los diferentes valores entonces, los diferentes puntos de cortes. Como el valor es numérico, habrá tantos puntos de cortes como valores numéricos. Tengo la sensibilidad para cada punto de corte y tengo la especificidad para cada punto de corte. Igual, la certeza diagnóstica, el likelihood ratio positivo, el likelihood ratio negativo, para cada uno de los puntos de corte. Y su área bajo la curva. Entonces, de manera similar, le puedo pedir también que me dé estos puntos de cortes y sus diferentes valores de sensibilidad y especificidad para la prueba de laboratorio Y2
para la prueba de laboratorio Y2 esta vez. Y de manera similar, pues me arrojará los diferentes puntos de corte de esta curva azul, de esta curva de Y2 que hemos visto. Y en la parte, en la salida, pues tendré para la Y2 también sus diferentes cortes de sensibilidad y especificidad para los distintos puntos de corte, como se observa acá. Ahora el asunto es conocer cuál es el punto de corte para la Y1, para la prueba Y1 y para la prueba Y2. Vamos a utilizar estos comandos, el qt, para identificar el punto. Lo puedo hacer visualmente, como les indicaba. Claro, puedo ver estas columnas de likelihood ratio positivo, likelihood ratio negativo, y me detengo donde tenga el valor más alto del positivo y el más bajo del negativo. Y está revisando. Pero también tenemos estos comandos que nos ayudan, ¿no? Vamos a ver el punto de corte para la prueba Y1 y el punto de corte para la prueba Y2. Y acá nos muestra el stat entonces. Estas comparaciones. Observamos que el punto de corte óptimo es 36.1 para la prueba Y1, de laboratorio Y1. El valor que me salga en esa prueba de laboratorio es 36.1 a más, ya tengo la detección. Mientras que para la prueba de laboratorio Y2, el punto de corte óptimo para detectar o para detectar o descartar los casos de cáncer tiene que tener un valor de 13.7. Con este punto de corte de 13.7, la sensibilidad es el 73% y la especificidad es del 65%. Mientras que con este punto de corte para la prueba Y1, 36.1 miligramos por decilitro, por poner unas unidades, me sale un punto de corte de sensibilidad del 76% y un punto de corte de especificidad del 90%. Y es ahí donde ya entra el criterio médico o el criterio epidemiológico para poder decidirse si utilizo una prueba u la otra prueba. Ya evalué que por curvas son distintas, pero a ver, lo que me importa es descartar o confirmar una patología o una condición. Ya tengo mi punto de corte, tengo la sensibilidad para ese punto y la especificidad. Igualmente para la otra prueba. Hago la comparación de sensibilidades, son similares, pero la especificidad, uno es 90, el otro es 65. Entonces me quedaría con la prueba Y1 por aspectos de especificidad. Sensibilidad son algo similares, me quedo con la especificidad que es más alta y aparte que la curva ROC acá es el 83% y que ya en un análisis previo me había salido que las diferentes curvas son distintas, al menos estadísticamente, 83%, versus esta que es un 69%. Entonces me quedaría con la Y1 como prueba para usar por estos indicadores. Bien, fueron tres escenarios entonces en los que utilizamos pruebas diagnósticas. Primer escenario, como recordarán, es construir una sola prueba diagnóstica, positiva o negativa, o bivariada significa, versus el gol estándar. El segundo escenario es comparar dos pruebas diagnósticas independientes versus su gol estándar. Y el tercer escenario ha sido comparar pruebas diagnósticas, pero cuando ya se trata de valores numéricos, continuos, ya no un valor bivariado de falso, positivo, o sí o no de la prueba. Entonces son tres escenarios distintos que el día de hoy hemos evaluado. Todas estas bases de datos están quedando en la carpeta para que puedan practicarlo, continuar practicándolo y también los comandos. Acá borremos, por si acaso acá, a ver que quede grabado también esto, en el comando de recop le puse una S. Eliminemos esa S, debe ser D nada más, para que les pueda correr el comando. ¿De acuerdo? En esta tercera base. Se me ha ido un dígito, puse S, pero debería ser D nada más, que es la prueba de gol estándar que se estaría comparando con estas otras pruebas de laboratorio. ¿De acuerdo? Solamente ese detalle ahí, corregir. Y bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta antes de terminar esta sesión? Bien. Esto Sí. en las diapositivas van a encontrar las mismas salidas que les estaba explicando, pero ya están un poco explicadas en cada diapositiva, ¿no?
Estas salidas son las mismas que lo estábamos realizando de forma práctica en el STAT. También ya queda ahí el PDF de la presentación, donde van a poder utilizar los comandos que hemos utilizado hace un momento y también los comandos respectivos, ¿no? Bien. Genial. ¿Alguna consulta? Eh, Hola, buenas tardes, Marco. Felicitarte y agradecerte siempre por contribuir con el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Muy agradecida contigo y como siempre te he dicho, sería importante que en algún momento podamos trabajar en forma conjunta también con la maternidad. Muchísimas gracias por tu apoyo y sé que todo va a ir para bien por donde estás. Así que un fuerte abrazo, bendiciones. Muchas gracias, doctora María Cristina. Le agradezco la invitación y sí, siempre vamos a estar así prestos a contribuir, ¿no? Mutuamente en las investigaciones o capacitaciones que puedan haber, ¿no? Siempre estar ahí el apoyo respectivo, en general. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Marcos, por su presentación y definitivamente, ¿no? Siempre es un gusto escucharlo, ¿no? Fue una clase muy completa, de verdad muy interesante y ya he tomado varios apuntes, varios apuntes. Eh, Invitando a los participantes, ¿no? Que toda la información ya se encuentra en el aula virtual, pueden descargarlo y a más tardar un día el video ya va a estar subido también en el aula virtual, pueden revisarlo y tomar nuevamente nuevos apuntes, ¿no? Porque es un aporte muy importante que se brindó en esta sesión. Nuevamente, gracias por su participación y nuevamente, doctor, muy amable su apoyo en este día. Muchas gracias. Gracias, Augusto. Gracias también a ti por la invitación, Augusto. Ya nos veremos en otro momento. Cuídense. Saludos. Gracias a todos y buenas tardes.